Hola a todos, mi nombre es Erika Jiménez. Soy parte del equipo de ESRI Ecuador y el día de hoy estaré presentando el tema Ingeniería de Datos en ArcGIS Pro, depuración de tablas. Los datos son interesantes. Con ellos podemos descubrir información, adquirir nuevos conocimientos y tomar decisiones inteligentes. Sin embargo, los datos también pueden ser muy desordenados. De hecho, en una encuesta realizada por Kaggle a 16,000 profesionales de datos sobre cuáles son los retos que ellos enfrentan al hacer analítica, la respuesta más votada fue los datos sucios o el desorden con el que llegan los datos. Y es que la limpieza de los datos es una tarea muy exhaustiva que incluso puede llegar a tomar hasta el 80% del trabajo. A pesar de ser una tarea muy tediosa y exhaustiva, la limpieza y depuración de datos es muy importante en la analítica, debido a que la calidad de los resultados del análisis va a depender de qué tan bien estructurados estén nuestros datos. La ingeniería de datos consiste en la limpieza, preparación o procesamiento de los datos previo al análisis. Entre las tareas comunes de la ingeniería de datos están extraer datos, calcular nuevas variables, hacer normalizaciones y transformaciones, unir tablas, entre otras, y habilitar tablas también. En ArcGIS Pro, a partir de la versión 2.8, la limpieza y depuración de datos es mucho más intuitiva con la nueva vista de ingeniería de datos. Con esta vista, usted va a poder preparar, explorar y depurar sus datos de una forma más fácil y dinámica. Ahora, vamos a explorar las funcionalidades de esta nueva vista alrededor de un caso de estudio en nuestro país, que es madres adolescentes en el Ecuador. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la región de América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo. La maternidad adolescente es un serio problema que causa repercusiones sociales y de salud en las niñas. El objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible busca acabar con todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en el mundo. Cuando las mujeres se convierten en madre a una edad muy temprana, es un problema que contribuye a la brecha entre géneros e impide lograr el objetivo 5 de los ODS. Por lo tanto, es importante reducir la tasa de maternidad adolescente para poder cumplir este objetivo. Para hacer el análisis de las madres adolescentes en el Ecuador, necesitamos datos. El Archivo Nacional de Datos y Metadatos Estadísticos del INEC almacena bases de datos que el instituto recoge en el país. En este repositorio vamos a encontrar las estadísticas de nacimiento de varios años en el país y con estas tablas podremos hacer nuestro análisis. Lo primero que podemos observar aquí es la tabla que hemos descargado del instituto y aquí tenemos todos los registros para los nacimientos del año 2018. Como ustedes pueden ver, en esta hoja de Excel tenemos varios registros y varias columnas en las cuales almacenamos toda la información de los nacimientos ocurridos en el año del 2018. Vamos a ArcGIS Pro y para nuestro análisis hemos creado una tabla que se llama Nacimientos ECU. Dentro de esta tabla tenemos algunos campos que vamos a ir alimentando en este proceso, como por ejemplo tenemos el campo del código del cantón, el año del nacimiento, el total de nacimientos para ese año, el promedio de la edad de la madre y por supuesto nuestra variable importante que es la cuántas de esas madres fueron adolescentes. Esta tabla vamos a irlas alimentando durante todo este proceso de limpieza e ingeniería de datos. Vamos a volver a abrir la hoja de Excel, pero esta vez desde aquí, desde ArcGIS Pro. Y de hecho eso es uno de los primeros pasos que siempre hacemos. Cuando nos llega algún dato, lo primero que hacemos es revisar las propiedades, revisar la tabla de atributos, revisar cuáles son los campos que tenemos, las variables, también revisar la distribución de esas variables y hacer todo ese proceso exploratorio y de depuración de nuestros datos puede ser un poco más complicado desde la tabla de atributos. Precisamente para esto se creó la nueva vista de ingeniería de datos, para hacer este proceso más fácil y sencillo.
¿Cómo abrimos la vista de la ingeniería de datos? Le vamos a dar clic derecho sobre la hoja de Excel y luego vamos a dar clic donde dice Data Engineering. Y de esta forma, en la parte superior, se va a abrir la pestaña de la ingeniería de datos y en la cinta se agrupa todas las funcionalidades con respecto a la limpieza y depuración de datos. También, si ustedes observan, en la parte inferior abrimos unas estadísticas, una vista de las estadísticas, en la cual nosotros podemos ir calculando todos nuestros campos. Aquí también tenemos la lista de todos los campos que tenemos en la tabla y vamos a ir explorándolos uno por uno. Pero ¿qué les parece si empezamos por una variable muy importante para nuestro análisis, que es la variable de la edad de la madre? ¿Cómo traemos un campo a las vistas de las estadísticas? Es muy fácil. Le vamos a dar un clic, luego lo vamos a arrastrar y vamos a soltar ese clic sobre la parte blanca de la vista de las estadísticas. Luego, en la parte superior le vamos a dar clic en el botón de calcular para calcular las estadísticas de ese campo. Aquí en el resultado podemos observar que el campo de la edad de la madre es un campo de tipo doble, porque es un campo numérico, lo cual tiene sentido. También podemos observar que en este campo tenemos alrededor de 5.000 registros nulos, es decir, alrededor de 5.000 madres no se les registró su edad. Y si ustedes observan en la parte inferior, vemos que esta tabla tiene alrededor de 300.000 registros, es decir, de 300.000 madres a 5.000 no se les registró su edad. Esto es algo que vamos a tener que resolver debido a que nuestra variable importante para el análisis, que es la edad de la madre, no debe tener valores nulos. Entonces, más adelante vamos a realizar un proceso de depuración de datos nulos. También podemos observar al lado que tenemos una prevista de un gráfico en el cual vemos un histograma que nos muestra la distribución de la edad de la madre, en la cual observamos una cola larga de valores positivos. También podemos seguir observando otras estadísticas, como por ejemplo el valor mínimo y el valor máximo. Y aquí observamos que el valor mínimo es de 10, lo cual es realmente preocupante, porque esto significa que hay madres con tan solo 10 años de edad. Y así podemos seguir revisando otras estadísticas, como la desviación estándar, la mediana, la kurtosis, la moda, entre otras. También, si ustedes necesitan hacer otro gráfico a partir de la misma variable, es muy fácil. Le vamos a dar clic derecho sobre la prevista del gráfico que ya tenemos y luego vamos a seleccionar la opción de crear gráfico y le vamos a dar, en este caso, en diagrama de cajas. Un diagrama de cajas, al igual que un histograma, nos muestra la distribución de una variable numérica, pero esta vez, desde las propiedades del gráfico, yo le voy a pedir que haga un diagrama de cajas por cada una de las provincias que hay en el país. Y de esta forma vamos a poder observar la distribución de la variable de la edad de la madre por cada una de las provincias. Y aquí podemos observar en el resultado que la provincia de Esmeraldas es la que tiene los bigotes más largos, es decir, tiene una distribución amplia que va desde los 10 años hasta los 56. Otra forma en la que nosotros también podemos hacer un gráfico es directamente desde la lista de los campos. Aquí, por ejemplo, me voy a colocar sobre el campo que se llama provincia donde reside la madre. Y le vamos a dar clic en el icono que está junto a ese campo y de esta forma automáticamente se va a crear un nuevo gráfico. En este caso vemos que es un gráfico de frecuencias en la cual nos dice cuántas madres hay por cada una de las provincias. Aquí podemos observar que la provincia de Guayas está a la cabecera con alrededor de 77.000 registros y a esta provincia le sigue la provincia de Pichincha, segunda, con alrededor de 48.000 registros. Y esto tiene sentido ya que en nuestro país las provincias más pobladas son las provincias de Guayas y Pichincha. Otra manera en la que nosotros podemos traer un campo a la vista de las estadísticas es dándole clic derecho sobre ese campo y luego le seleccionamos la opción agregar a las estadísticas y calcular. Y de esta forma se agrega ese campo y se calculan las estadísticas automáticamente. Aquí, por ejemplo, podemos observar que la provincia donde reside la madre es de tipo texto. También podemos ver que no hay valores nulos, lo cual es bueno porque esto significa que no nos faltan datos. A todas las madres se les registró la provincia en la que reside cada una. También podemos observar el mismo gráfico que acabamos de discutir anteriormente.
Ahora, en este campo no se van a calcular ciertas variables, no se van a calcular ciertas estadísticas como la mediana o la desviación estándar, debido a que esas son estadísticas que solamente se calculan en un campo numérico, más no en un texto. Pero podemos observar otros resultados, como por ejemplo el número de valores únicos o la moda, que es el valor que más se repite, que en este caso es la provincia de Guayas. Una forma más automática de traer varios campos a la vista de las estadísticas es usando la tecla Shift. Aquí, por ejemplo, voy a darle clic en un campo, control prenatal, voy a mantener presionada la tecla Shift y le voy a dar en el campo de nivel de instrucción. Luego, cuando todos se seleccionan, le damos clic derecho y le decimos agregar a las estadísticas y calcular. Y de esta forma, automáticamente se agregan todos esos campos y se calculan las estadísticas para cada uno de ellos. Otro paso muy importante que solemos realizar durante la limpieza y depuración de nuestros datos es remover campos innecesarios. Y de hecho esto es una buena práctica. Si a nosotros nos llega una tabla con 50 campos, pero para el análisis solo vamos a usar 5 de esos campos, entonces es preferible quedarnos solamente con esos 5 campos. ¿Cómo podemos quitar un campo de nuestra tabla? Es súper fácil. Nos vamos a ir a la lista de los campos que tenemos en esa tabla, seleccionamos el campo que queremos quitar. Luego le damos clic derecho a ese campo, le decimos limpiar y escogemos la opción que se llama borrar campo. De esta forma vamos a poder quitar ese campo innecesario de nuestra tabla. Otra forma más automática de quitar varios campos innecesarios es asimismo usando la tecla Shift. Seleccionamos todos esos campos que lo queremos quitar, clic derecho, limpiar y borrar campo. Hasta este momento hemos visto cómo algunos de los pasos de la exploración y limpieza de nuestros datos puede ser más fácil y más sencillo si lo hacemos desde la nueva vista de ingeniería de datos en ArcGIS Pro. Python es una parte integral de ArcGIS y se ha convertido en el lenguaje de desarrollo de los usuarios de geoprocesos. Python ya viene integrado con ArcGIS Pro y hay varias formas en las que nosotros podemos acceder a él. Aquí vamos a aprovechar de esta integración entre Python y ArcGIS para realizar la depuración de nuestras tablas. Una de las formas en las que nosotros podemos acceder a nuestros códigos es mediante ArcGIS Notebooks. En ArcGIS Notebooks nosotros podemos escribir nuestros códigos en celdas, irlos ejecutando e ir observando el resultado de forma dinámica mediante mapas, mediante texto o mediante gráficos. Otra forma en la que nosotros también podemos escribir nuestros códigos de Python es desde un entorno de desarrollo. En este caso vamos a usar el entorno de desarrollo de PyCharm, en el cual vamos a poder ir escribiendo nuestros códigos con los cuales vamos a ir ejecutando esos geoprocesos y en este caso, por supuesto, para depurar nuestras tablas. Además, con Python podemos aprovechar las funcionalidades de otras librerías usadas en las limpiezas de datos, como lo son NumPy y Pandas, o librerías usadas para la depuración, para la visualización de los datos, como lo son Matplotlib y Seaborn. Entonces, anteriormente habíamos observado cómo todo este proceso de limpieza y depuración de nuestros datos se pudo realizar desde las vistas de las estadísticas, de la vista de la ingeniería de datos. Pero en este momento vamos a pasar a un siguiente nivel. Vamos a pasar a limpiar todos los registros nulos que encontramos dentro de la variable de la edad de la madre. Recuerden que eran alrededor de 5.000. Que resulta que en este momento yo no puedo realizar esa limpieza, esa edición, porque recuerden que todo lo hicimos desde una hoja de Excel. Y una hoja de Excel dentro de ArcGIS Pro solamente tiene permisos de lectura, más no de escritura. Entonces yo no voy a poder editar esos registros nulos en este momento. Un paso que yo podría hacer para resolver esto es simplemente importar esa tabla como una tabla DBF a la GeoDatabase y desde allí sí voy a poder realizar todas estas ediciones. Pero recordemos que son 10 tablas y cada tabla es pesada, tiene alrededor de 300.000 registros. Entonces voy a estar trayendo datos o tablas innecesarias a mi GeoDatabases que van a ocupar espacio y que luego no las voy a usar realmente. Entonces, para resolver este problema, les voy a mostrar otra forma en la que nosotros podemos realizar depuración de nuestros datos y esto es con ArcGIS Notebooks. En ArcGIS Notebooks, nosotros podemos realizar todo ese proceso que vimos de ingeniería de datos con el plus de que aquí lo vamos a poder ir documentando. Aquí, por ejemplo, lo primero que hacemos es importar las librerías con las que vamos a trabajar. Luego, traemos nuestra tabla de nacimientos y la convertimos en un data frame. Un data frame es como una vista de una tabla en un mapa en ArcGIS Pro
con la diferencia de que esta tabla sí la podemos editar y es lo que necesito hacer en este momento. Asimismo, como lo habíamos visto anteriormente, podemos revisar las columnas que tenemos en esta tabla, revisar el tipo de dato que hay en cada una de estas columnas. También podemos revisar cuáles de estas columnas tiene valores nulos, cuántos valores nulos en este caso tenemos para la variable de la edad de la madre, que es nuestra variable importante. También vamos a poder realizar visualización de datos, como lo habíamos visto anteriormente. Podemos crear nuestros histogramas, nuestros diagramas de cajas. También vamos a poder crear gráficos de distribución, gráficos de línea y muchos más. Pero en este momento nos vamos a enfocar en esta parte, en la parte de depurar nuestros registros. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar solamente los campos con los que vamos a trabajar. Recuerden, si les llega una tabla muy pesada con muchos campos, quédense solamente con los campos con los que vamos a trabajar en el análisis. Una vez que ya tenemos nuestros campos seleccionados, vamos a pasar a corregir los valores nulos. Para la corrección de los valores nulos hay diferentes métodos que diferentes autores usan. Uno de ellos, por ejemplo, es simplemente quitar todos los registros nulos del set de datos. Otros autores dicen que un paso sería calcularle un promedio o calcularle un valor más frecuente. En este caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a calcular el promedio de la edad de la madre para cada una de las provincias que hay en el país, las 24, ¿verdad? Y luego le vamos a dar ese promedio a cada una de las madres a las que no se les haya registrado su edad, dependiendo de la provincia en la cual resida esa madre. Por ejemplo, si yo soy una madre que dio a luz en un cantón que está en la provincia de Azuay, y en la provincia de Azuay se calculó que el promedio es de alrededor de 23 años. Entonces a mí, como no se me registró la edad y di a luz en un cantón que está en la provincia de Azuay, me van a dar el promedio de 23. Y así sucesivamente para todas esas madres que les falta su edad. Si ustedes se dan cuenta, este es un proceso bastante iterativo, bastante repetitivo, pero no nos vamos a tener que preocupar aquí de eso, porque este código, este bloque, lo va a hacer de una forma muy rápida y automática. Y al terminarse de ejecutar esta celda que tenemos aquí, vamos a tener nuestra variable de la edad de la madre completamente limpia. ¿Qué quiere decir limpia? Sin registros nulos, y con eso sí, ya podremos pasar a la siguiente parte, que es la parte del análisis. ¿Qué vamos a hacer por último? Una vez que hemos terminado de tener toda nuestra variable de la edad de la madre sin ningún registro nulo, vamos a pasar a asegurarnos que nuestros campos tengan el tipo de dato correcto, porque a veces suele suceder que nos olvidamos o dejamos el tipo de dato, no era numérico, sino era texto. Entonces nos aseguramos que tengamos tal cuáles son esos tipos de datos. Y por último, vamos a hacer un último paso, el cual es exportar todos estos registros depurados a una tabla a la cual vamos a llamar predepurada. Todavía no hemos terminado. En este momento apenas tenemos nuestra tabla de los nacimientos con la variable de la edad de la madre sin registros nulos, y también tenemos solamente los campos necesarios. Recuerden, ¿qué es lo que estamos haciendo en este proceso de limpieza? En este proceso de limpieza lo que queremos hacer es alimentar esta tabla con todos esos registros agregados. Para seguir esa siguiente parte, los voy a llevar a un entorno de desarrollo para que puedan ver cómo lo podemos realizar desde allí. Y en este caso vamos a trabajar con el entorno de desarrollo de PyCharm. Aquí básicamente tenemos dos cosas. Tenemos la tabla predepurada que acabamos de conseguir del código anterior, y tenemos la tabla destino, que es la tabla de nacimientos, la tabla que, recordemos, vamos a alimentar con todos los registros agregados. Aquí vamos a hacer mediante código todo ese proceso de tomar los registros, agregarlos, cuántas madres hay en cada uno de los cantones. Muy importante saber cuántas de esas madres son adolescentes, y para eso vamos a usar este filtro en el cual dice edad de la madre menor o igual a 19, porque la OMS define madre adolescente hasta los 19 años. Luego vamos a unir todos estos resultados agregados y finalmente vamos a hacer el uso de los cursores, y con esos cursores vamos a tomar todos estos registros que tenemos agregados y lo vamos a enviar a nuestra tabla de destino, es decir, vamos a alimentar nuestra tabla que en este momento está vacía con todos esos registros agregados. Una vez que ejecutamos este código, volvemos a ArcGIS Pro y vamos a revisar otra vez esta tabla, y esta vez podemos observar que nuestra tabla ya está alimentada con todos esos datos.
Aquí, por ejemplo, tenemos todos los registros agregados para el año del 2018 y podemos empezar a hacer analítica. En este caso, hemos hecho una unión de tabla y hemos creado un mapa para visualizar cuáles son los cantones que tienen la tasa más alta de embarazo adolescente para el año del 2018. Entonces, anteriormente terminamos la depuración de nuestra tabla de nacimientos para el año del 2018. Pero esperen, todavía nos faltan 9 tablas más. Es decir, tenemos que volver a repetir todo este proceso que les acabo de contar 9 veces más. Eso no suena atractivo. Lo que sí es atractivo es la automatización de los flujos de trabajo en ArcGIS Pro. En ArcGIS Pro nosotros tenemos varios métodos para automatizar nuestros flujos de trabajo. Tenemos, por ejemplo, los modelos de Model Builder, tenemos las tareas y también tenemos los Script Tools. A partir de nuestros códigos de Python, nosotros vamos a poder desarrollar herramientas con las cuales vamos a automatizar nuestros flujos de trabajo. Aquí, por ejemplo, hemos creado una herramienta a la cual llamamos depurar tablas. Y esta herramienta está referenciando a ese flujo de trabajo que les acabo de mencionar, todos esos pasos dentro de un código. Y esta vez, solamente con un clic vamos a realizar la depuración en nuestras 10 tablas. ¡Qué rápido!, ¿verdad? Si volvemos a ArcGIS Pro para revisar el resultado de este geoprocesamiento, vamos a revisar nuestra tabla de nacimientos y esta vez, al revisar nuestra tabla de nacimiento, ya vamos a encontrar todos los registros agregados para todos los años, desde el 2009, 2010, 2011, hasta el año del 2018. Es decir, ahora sí hemos terminado la parte de limpieza de datos y podemos pasar al análisis. Aquí, por ejemplo, en este caso, hemos hecho un análisis de puntos calientes emergentes de madres adolescentes en el país. Y en los resultados podemos observar que las provincias más afectadas, donde la tasa de maternidad adolescente es alta y prevalece, está ubicada en los cantones hacia Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. Y con estos resultados ya podemos empezar a tomar decisiones para poder trabajar y mitigar este problema. Sin duda, la limpieza y depuración de datos es un trabajo muy exhaustivo y toma tiempo. Sin embargo, con las opciones que nos ofrece ArcGIS Pro, como los ArcGIS Notebooks, la vista de ingeniería de datos o los Script Tools, es posible hacer que este trabajo sea menos tedioso, más divertido y sobre todo más rápido. Los invito a seguir explorando sobre el análisis de madre adolescente al darle clic en el siguiente link que los va a llevar a un Story Map. Muchas gracias.